Buenas tardes, profe. Espero que se encuentre muy bien. Vengo a exponer la línea de tiempo de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Voy a hacer una pequeña introducción, pues rapidita. A partir de la bibliografía básica y los contenidos desarrollados en este curso, se elaboró una línea de tiempo comparativa en la que se identifican de manera paralela los elementos más relevantes de la evolución política de la educación inclusiva en los contextos internacionales y nacionales. La línea de tiempo se organizó por decenios, permitiendo evidenciar en cada periodo las políticas existentes y las legislaciones que generaron el establecimiento de una relación clara entre políticas normativa versus legislación o legislación versus política. En cada decenio se analizó la evolución del concepto de inclusión, mostrando cómo se ha ido transformando históricamente. Por ejemplo, pasando a una comprensión centrada exclusivamente en la discapacidad hacia un enfoque más amplio de diversidad, equidad y derecho. ¿Listo? Entonces, según esto, esta línea de tiempo comenzó. La diseñé desde el año 1940. Entonces, la evolución política en el marco de la educación inclusiva. Tenemos dos, 1940, un ámbito internacional y un ámbito nacional. En el ámbito internacional, 1940, surgió la legislación reconocimiento del derecho a la educación y discriminación, Declaración Universal de los Derechos Humanos. La legislación de educación primaria obliga, pero sin enfoque inclusivo, política de educación primaria obligatoria bajo control de la Iglesia Católica. Ese comenzó así como esa pequeña inclusión. ¿Listo? Voy a tratar de ser lo más conciso porque me puede demorar solo 10 minutos. Entonces ya pasamos la del UNESCO, perdón. Ahí entra el contexto, lo que yo le hacía referencia en la introducción. En 1945 se puso esa posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto militar. Después pasamos a 1948, la Ley 12 de Colombia, que se restableció la Ley 12 de la primaria obligatoria. Ahí más o menos comenzamos como a hacer esas pequeñas entradas a la inclusión. En 1948 tuvimos ese hecho histórico que quiero enmarcar como el Bogotazo, que fue la serie de disturbios ocurridos en Bogotá. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal, un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 17, que se recoge 30 artículos de los derechos humanos. En el ámbito internacional, en 1950 la legislación prohibió la segregación racial en las escuelas, también un hito por ahí, algo de inclusión. En 1950, en ámbito nacional, la legislación laboral por medio de la creación del SENA, que fue un concepto de inclusión como acceso básico sin considerar una diversidad. Fue también un hecho histórico en 1958 político, el Frente Nacional. Pasamos a la población vulnerable de Colombia, formación técnica gratuita para trabajadores con inclusión a la población vulnerable. 1960, internacional, legislación colombiana contra la discriminación, la educación por parte de la UNESCO, nacional en 1960, atención a minusválidos, política de la legislación nacional de desarrollo educativo 1960, un concepto de inclusión que fue un enfoque médico-discapacidad, ahí ya otra ruta que comenzamos en 1960. Pasamos a 1960, la Convención contra la Discriminación en la Educación, que fue un tratado de la UNESCO en 1960 que busca erradicar la discriminación educativa mediante la igualdad de acceso al trato, haciendo obligatoria la gratuidad, la primaria, sobre todo, generalizando la secundaria y accesible a la superior. En 1964 tuvimos ese hecho histórico que fue el surgimiento de las FARC Colombia, derechos educativos de personas con discapacidad, 1964. No existían leyes específicas que garantizaran el derecho a la educación inclusiva como se entiende hoy en día, que todavía falta, pero que va siendo como ese encaminado, tratando de hacer algo indiferente, no de inclusión plena. Los movimientos del derecho, que son civiles, en 1968, la lucha extender el acceso pleno a los derechos civiles.
nacional en 1970, en el ámbito internacional, decreto 088 en 1976, que fue la organización del servicio educativo, primeros pasos hacia currículos diferenciados, ahí comenzamos ya a mirar, a estructurar esos currículos para poder ir marcando nuestro camino hacia la inclusión, que fue una asistencia social. En 1970, la legislación Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Retraso Mental de la ONU de 1971, ahí comenzó un concepto básico de esa inclusión, que fue una segregación protectora. En 1971, Colombia salió la política de la protección de la infancia, incluyendo niños con discapacidad, 1971. En 1973 fue una perturbación grave del mercado del petróleo, una crisis en el 73, la persecución política con las estatutos de la seguridad social en 1978, en 1980 la legislación del decreto nacional sobre organización del servicio educativo, mayor reconocimiento de la educación especial, concepto de inclusión, asistencia social, laboral, con un enfoque pues pedagógico. En 1980, declaración de Sugenberg, inclusión como derecho y política, perdón, ahí se me fue una parte importante, que es un concepto de inclusión, educación como derecho universal, humano universal. Allá miramos, cada vez se va ido como estructurando y mejorando cada día más. Movimiento estudiantil, 1980, el marco legal contra la discriminación laboral, ahí tenemos una inclusión laboral, caída del muro de Berlín, un hecho histórico, 1989, Convención sobre los Derechos del Niño, Tratado de la ONU, que establece los derechos menores de 18 años son individuos con propios. En 1990, la legislación de necesidades educativas especiales. Ahí comenzamos una declaración en Salamanca, un concepto de inclusión. El sistema educativo debe adaptarse al estudiante. Después pasamos al 1990, la legislación establece principios de inclusión y atención a la diversidad política, Ley General de Educación, Ley 115 1994, concepto de inclusión, derecho de inclusión con reconocimiento a la diversidad. Pasamos a la caída del el bloque soviético en 1991, un hecho histórico internacional, creación del programa de educación especial, que fue un proceso gradual que inició en el año 20 y 30 con los primeros centros para ciegos sordos, que fue enfocado y encarrilado en el departamento del MEN, en el Ministerio de Educación, por parte de la Constitución de 1900, incluidos en la Constitución de 1991 y decretados posteriormente como la Ley 1421 del 2007. Ahí pasamos al hecho histórico, la crisis de 1999, la crisis económica en Colombia. Pasamos al Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, que nos habla sobre garantizar una educación básica de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos. La legislación que nos promueve en el año 2000 promueve la inclusión de personas con discapacidad, todos los ámbitos, la política ley de 1145 del 2007, el Sistema Nacional de Discapacidad. En el año 2000 obliga a la internacional, elimina las barreras arquitectónicas, pedagogía actitudinal, concepto de inclusión, diseño universal para el aprendizaje. Ya pasamos de no solo lo médico, lo político, sino que ya cada vez se va a ir metiendo más. La convención en 1906, Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, tirando internacional de la ONU, adoptando en el 2006, que busca promover, proteger y asegurar en plena la inclusión y participación de las personas. La Ley de Justificación y Paz, un hecho histórico en el 2006, político. En 2007, Ley 1145 de Colombia nombra que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, que busca promover y garantizar los derechos fundamentales. Se me va a acabar el tiempo. Nacional 1910, la Ley 1148 del 2000, Ley de Víctimas, garantiza la educación como población víctimas del conflicto armado. Fortalecimiento, ahí dentro ya el Ministerio de Educación. Internacional, legislación de la educación inclusiva que consolida el derecho humano en el 2010, la ODS del 2011 que se fortalece la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 2013 entra el Ministerio de Educación los lineamientos sobre atención estudiante con necesidades educativas especiales que todavía hace falta, el acuerdo de paz, el hecho histórico en el 2016, el COVID 2020 que también nos marcó una inclusión, sobre todo una inclusión en la definición de la pandemia, una extiende a un nivel global que se propagó, pues eso nos hace
tuvimos que hacer una inclusión en nuestro sistema de educación, en nuestras familias. El 2020 la Iglesia implementa derechos de 1421 del 2000 publica educación en casa. En el 2020 pasamos internacional aplicación de convenios de derechos de las personas con discapacidad y la ODS 4 en contexto de pandemia. En el 2022 tuvimos nuestro primero y de hace más de muchísimo tiempo presidente, nuestro presidente Gustavo Petro. Diversidad cultural y social Colombia en el 2024, donde reconoce la diversidad cultural y social como base del desarrollo nacional. Esta fue una pequeña introducción, un pequeño trabajo que hice en la línea de tiempo, profe. Espero que le guste y que pues comprenda